Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos a este video tutorial de cómo resolver el ejercicio 2 de la tarea 3, correspondiente al tema de gases ideales. Bueno, ustedes en su guía de aprendizaje van a encontrar un ejercicio muy similar a este, donde se les van a dar unas condiciones iniciales de un gas, como en este caso una lata de aerosol de un volumen B1, contiene una masa de gas propano, me dan la fórmula química o fórmula molecular del gas propano. La lata se encuentra en la ciudad de Valledupar a una temperatura T1, esa es una temperatura inicial. Pregunta, ¿cuál será la presión en la lata? ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos que hallar la presión inicial dadas las condiciones de volumen, masa y temperatura. Pero entonces, ¿de dónde sacamos esas condiciones? Las sacamos de la tabla donde aparece la letra que ustedes escogieron para desarrollar el ejercicio y los correspondientes datos. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a la tabla y observamos que la masa me la dan en kilogramos, que la temperatura me la dan en grados Celsius y que los volúmenes me los están dando en mililitros. Ok, entonces el punto aquí y el primer paso que ustedes deben desarrollar es convertir las unidades a las unidades correctas para trabajar en gases. Recordemos entonces que las presiones en gases deben de estar en atmósferas, los volúmenes deben de estar en litros y las temperaturas deben de estar en Kelvin, ¿sí? Voy a agrandar un poco esto. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, y la masa debe estar en gramos. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que vamos a hacer es convertir esta masa a gramos. Listo, entonces lo que vamos a hacer es tomar la masa inicial de, de 0,025 kilogramos y aquí le damos en insertar ecuación para colocar nuestro factor de conversión. Colocamos abajo la unidad que queremos quitar y arriba la unidad a la que queremos llegar. Muy bien. Entonces, tenemos que saber, pues, ya que un kilogramo, si no simplemente esto lo encuentran en las tablas o en los libros, corresponde a 1000 gramos. Y según este factor de conversión, entonces únicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad inicial por el numerador, que es 1000, y el resultado dividirlo por el denominador, que es 1. En este caso, pues dividir por 1 va a dar el mismo resultado y simplemente es multiplicar 0,025 por 1000, lo que nos da como resultado 25 gramos. Listo, ya tenemos la masa en la unidad correcta, la podemos, si queremos, resaltar un poco para tenerlo en cuenta. Esta es la masa. Bien, continuemos ahora entonces con las temperaturas. Temperatura 1. La temperatura 1 es igual a 38,1 grados Celsius. Y para pasarla a grados Kelvin, bueno, a Kelvin realmente, simplemente debemos sumar 273,15. Sí, esto siempre será así. Entonces, según la calculadora, 38,1 más 273,15 es igual a 311,25. Esta será la temperatura inicial en Kelvin. Esta la podemos también resaltar para tener en cuenta para los procesos. Bien, aprovechando que estamos haciendo, hagamos ahora volumen inicial. El volumen inicial se encuentra en mililitros, 250 mililitros. Para esta conversión nuevamente tenemos que aplicar un factor de conversión. Entonces, por insertar ecuación, insertamos una nueva fracción. Tenemos que colocar la unidad inicial abajo, mililitros, y la unidad final a la que le queremos llegar, en litros. Y la relación entonces será 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Igual. Entonces simplemente cogemos el valor inicial, lo multiplicamos por el numerador, que es 1, y lo dividimos por el denominador, que es 1000. Es decir, 250 dividido entre 1000. Da como resultado 0,25 litros. Nuevamente entonces acabamos de hallar lo que viene siendo el volumen
inicial. La presión final, que es la presión P2, que es la que nos dan en el ejercicio B, pues ya la tenemos en atmósferas, entonces simplemente la vamos a volver a copiar acá. Presión final es igual a 5,34 atmósferas. Y el volumen final, volumen 2, que es igual a 260 mililitros, pues también debemos convertirlo a litros, o sea, utilizando este mismo factor de conversión que hemos utilizado aquí anteriormente. Entonces simplemente aquí insertar ecuación, fracción y colocamos el mismo factor de conversión. 1000 mililitros corresponden a 1 litro. Nuevamente multiplicamos por el numerador, dividimos entre el denominador y esto nos da como resultado 0,26 litros. Bien, voy a dejar todo esto en negrilla. Y solamente los resultados los voy a colocar en rojo. Listo. Ahora entonces el primer paso, y según la pregunta 1, es calcular la presión dentro de la lata. Entonces para eso vamos a utilizar lo que viene siendo la ley de los gases ideales, la cual me dice que el producto entre la presión y el volumen es igual al producto entre el número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Bien, de aquí entonces debemos despejar la variable que nos hace falta, que es, en este caso, la presión. Entonces, pues presión está multiplicando volumen, este volumen pasa al otro lado a dividir y queda la fórmula de la siguiente manera. Presión es igual a, insertemos ecuación porque vamos a hacer una fracción. Arriba va a quedar número de moles por R por T y abajo va a quedar volumen. Ok, bien, y ahora simplemente escoger y reemplazar número de moles, R, temperatura y volumen. Pero no conocemos el número de moles, entonces vamos a hallar número de moles. Según la fórmula que se indicó en el primer CIPAS de la tarea 2, el número de moles, simbolizado con la letra N, es igual a la masa en gramos dividido el peso molecular o masa molar. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el peso molecular del compuesto que estamos usando en este momento, que es propano. Porque la masa en gramos, pues ya el problema nos la da, que es 25 gramos. Muy bien. Entonces vamos a sacar lo que viene siendo el peso molecular. Sencillamente es carbono e hidrógeno, ¿sí? En nuestra tabla periódica podemos consultar las masas molares de estos elementos. Encontramos que el carbono pesa aproximadamente 12 gramos por mol y que el hidrógeno pesa aproximadamente 1 gramo sobre mol. Luego debemos multiplicar entonces por el número de carbonos que hayan en el compuesto, en este caso son 3, C3. Entonces 12 multiplicado por 3, esto nos da como resultado 36 gramos mol. Y luego multiplicamos por el número de hidrógenos que hayan en el compuesto. En este caso hay 8 hidrógenos, ¿ya? Porque es C3H8. Entonces 1 gramo mol multiplicado por 8 será igual a 8 gramos mol. Y estos dos resultados finales, el 36 y el 8, los sumamos, dando como resultado un peso molecular de 44 gramos mol para el propano, ¿sí? Ya este es mi peso molecular. Teniendo el peso molecular, entonces tomo este dato y lo reemplazo aquí en el denominador. Entonces, nuevamente, tomamos nuestra fórmula de número de moles y reemplazamos la masa en gramos, que ahora es 25 gramos, y el peso molecular, que es 44 gramos por mol. Bien, entonces este dato simplemente lo metemos a la calculadora y nos da como resultado 0,57
mol aproximadamente. Ya tenemos el número de moles. Muy bien, este es otro dato que voy a subrayar. Ahora que tenemos el número de moles, podemos reemplazar en esta fórmula la de presión para calcular lo que viene siendo pues la presión inicial. Entonces vamos a copiar esta fórmula acá abajo y vamos a empezar a reemplazar. Número de moles, 0,57. Bien, R. Resulta que R siempre es 0,082 y esto tiene sus unidades, las voy a colocar aquí, siempre debemos colocar las unidades. Las unidades de esa constante R son atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y finalmente multiplicamos por la temperatura que debe estar en Kelvin. ¿Cuál temperatura? La inicial, que ya la calculamos en Kelvin, que es 311,25. Bien, todo con sus respectivas unidades. Finalmente en el denominador colocamos el volumen inicial que nos dieron, que era 0,25 litros. Listo. ¿Por qué es importante colocar las unidades? Para darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, estas moles que están acá arriba se cancelan con estas moles que están acá abajo, ¿sí? Estos Kelvin que están acá abajo se cancelan con estos Kelvin que están acá arriba. Y estos litros se cancelarán con estos litros, sobreviviendo únicamente la unidad de atmósferas, ¿ya? Como estoy calculando una presión, entonces es correcto que sobrevivan únicamente las atmósferas. Eso me da un indicio de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, nuevamente, metemos este proceso a la calculadora y me da como resultado que la presión es, ya les digo, 0,57 multiplicado por 0,082 y multiplicado por 311,25. Todo ese resultado que me dé esto de acá arriba lo divido por el denominador, que es 0,25. Y me da como resultado una presión de 58,19 atmósferas. Esto corresponde a la presión inicial porque estamos trabajando con los datos iniciales del problema. Listo. Tenemos la presión inicial. Probablemente pues sea una presión muy grande, pero esto simplemente es un ejercicio de ejemplo. Ahora entonces vamos a leer el ítem B del ejercicio. Dice, en las noches la temperatura de Valledupar disminuye, por lo que el tamaño de la lata se incrementa a temperatura 2. Y aquí, me imagino aquí que es B2, a un volumen 2 porque están hablando del tamaño, por lo que el tamaño de la lata se incrementa a un volumen 2 y adquiere una nueva presión P2. ¿Cuál será la temperatura de la lata en Valledupar en las noches? Es decir, esta lata, por el cambio de temperatura, pues también sufre unos cambios de volumen y presión. Aquí está. El volumen ahora va a ser 260 mililitros y la presión, creo que aquí me había tragado algo, ahora va a ser 50,34 atmósferas. ¿Sí? Muy bien. Con estos nuevos datos de volumen y presión, tengo que hallar cuál es la temperatura final de la lata. Para esto, como yo tengo unas condiciones iniciales de presión, volumen y temperatura, que son las que acabamos de hallar, y luego entonces cambian a unas condiciones finales de presión, volumen y temperatura, ya en este caso estamos hablando de un cambio de estado. ¿Sí? Cuando es un cambio de estado, tengo que utilizar lo que viene siendo la ley triple. Esta es la ley que relaciona las tres variables fundamentales de los gases. Entonces, sencillamente, les voy a indicar la fórmula general. La fórmula general de la ley triple de los gases es el producto entre la presión inicial por el volumen inicial dividido entre la temperatura inicial es directamente proporcional al producto entre la presión final por el volumen final dividido entre la temperatura final. Ok, de todo esto que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es despejar ¿qué? La incógnita que es T2.
Nuestra incógnita en este caso es la temperatura final. Entonces, simplemente, para hacer el despeje, vamos a colocar que la temperatura final, o T2, será igual a una fracción que es presión final multiplicado por volumen final multiplicado por temperatura inicial y dividido entre presión inicial multiplicado por volumen inicial. Sí, estas fórmulas pues ya se le han otorgado a ustedes en los IPAs, incluso despejadas, para que pues ustedes no tengan que hacer el proceso de despeje, sino que simplemente reemplacen. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es tomar esta fórmula y empezar a cambiar los datos. ¿Cuál es la presión final? Según los datos, la presión final es 50,34 atmósferas. Volumen 2, ¿cuál es el volumen final? El volumen final en litros, obviamente, que lo calculamos aquí es 0,26 litros. Temperatura inicial, esa ya la habíamos usado antes, es 311,25 Kelvin. La colocamos acá arriba, 311,25 Kelvin. Presión inicial. ¿Cuál era la presión del sistema inicialmente? La calculamos en el primer paso, 58,19 atmósferas. Y finalmente, volumen inicial, que es 0,25 litros. Listo. Esto vamos a meterlo a la calculadora nuevamente. Hacemos el producto entre estos tres de acá arriba. Hacemos el producto entre estos dos. Y los dos resultados los dividimos. Entonces, según mi calculadora, la temperatura final, insertar ecuación nuevamente, la temperatura final es igual a, entonces sería 50,34 multiplicado por 0,36 multiplicado por 311,25. Eso es aproximadamente 5.640,6, que ese resultado lo voy a tener en cuenta porque no es el resultado final, falta lo de abajo. Eso se debe dividir entre el resultado de multiplicar 58,19 por 0,25, que es 14,55 aproximadamente. Esto da como resultado igual 5.640,6 dividido 14,55, 387,67. Pero, ¿qué? Como estamos hablando de temperaturas, son 387,67 Kelvin. ¿Listo? Esta sería la respuesta de la temperatura final. Pero entonces hagamos el análisis dimensional para saber que sí lo hicimos bien. Mira, atmósferas arriba, la voy a tachar, se cancela con atmósferas de abajo. Bien. Litros de arriba se cancela con litros de abajo. Y la única unidad que no se cancela y que sobrevive son los Kelvin. Como estamos hablando de una temperatura, es correcto que sobrevivan los Kelvin. Y esto sería todo lo correspondiente al ejercicio 2 de la tarea 3. Muchísimas gracias por la atención y mucho éxito en la tarea.